De hecho, de las 3 secciones que yo tengo, en una sola me faltaba un estudiante, pero ya ella me había dicho que solo podía usar la computadora los domingos. Hacer la tarea los domingos, el estudiante corre el riesgo de que yo no se la vea, porque yo los domingos no corrí. Y nada, o sea, me di cuenta de eso. Es una muy buena estudiante, porque de hecho ella estaba conmigo en enero, pero cuando vino la pandemia, a ella se le olvidó que yo había dado el teléfono y nunca se comunicó conmigo. Entonces no pudo terminar la materia conmigo. Entonces, ella es muy buena estudiante, hizo sus actividades y al otro día yo la vi, le fue excelente, excelentísimo le fue a ella. Pero de verdad que muchísimas gracias por ser tan responsables, porque me dio menos lucha. Yo me siento me sentí que a pesar de que era la primera semana, me sentí más relajada, no tuve que estar encima de ustedes. En este grupo también tuve la dicha de que no muchos se quejaron de que no podían entrar, de que qué sé yo cuánto, ¿no? Y nada, en lo que fallaron, que fue muy poco, porque les fue muy bien, la experiencia, aprender para estas próximas clases. Bien, entonces inmediatamente yo voy a compartir pantalla con ustedes, porque esta reunión solamente es para eso, para explicar. Y ya de último, si tienen alguna inquietud, ustedes pueden hacer preguntas. Luego que yo deje de compartir la pantalla, porque recuerden que no puedo ver si están levantando las manos cuando estoy compartiendo pantalla. Fíjense, como les decía en la semana pasada, cuando ya cogemos el ritmo de que todas las semanas se comienza estudiando los recursos, entonces ya no tenemos que hacer 2 reuniones a la semana. De hecho, esta semana, el jueves, es día de fiesta, no tenemos reunión el jueves, porque yo les respeto su día a ustedes, ¿verdad? A pesar de que yo nada más trabajo martes y jueves con ustedes, y hay estudiantes que me preguntan cosas viernes, sábado, domingo, todos los días. Yo trato de responderle lo más rápido posible, pero yo también tengo otro trabajo en la mañana. Y hay momentos también en que yo no estoy pendiente al chat porque estoy usando el celular para una videoconferencia, una videollamada, porque yo también estudio la Biblia con los interesados, con las personas que estén interesadas. O sea, yo pertenezco a una iglesia que estudiamos la Biblia con la gente que se interesa en estudiar. Y entonces a veces yo no estoy disponible por eso, pero después yo veo el mensaje y le respondo. O sea, a veces yo respondo el mensaje en 1 minuto o menos, y a veces respondo en un tiempo más, porque si estoy ocupada. O sea, no es de que, no, yo no voy a embromar con ese muchacho, no, no es eso. Si yo no le respondo es por algo. Entonces, fíjense, esta semana tenemos la segunda semana, pero también está abierta la tercera semana. ¿Por qué? El ITSC nos ha sorprendido a los profesores debido a que a los estudiantes se les dio una semana más para poder reinscribirse, y entonces estamos con una semana abajo. Sin embargo, como la segunda semana y la tercera semana están tan flojitas, yo les abrí las 2 semanas para que ustedes hagan las actividades. De hecho, yo hice mi reunión hoy. En cada sección yo hago mi reunión hoy, y siempre les aconsejo que no entren a las actividades sin primero estar en la reunión, a pesar de que ya yo las estoy abriendo desde el lunes. Desde el lunes a las 8 de la mañana las actividades estarán abiertas.
Y como les decía, si ustedes le cogen el piso a esto, no tienen ni siquiera que esperar a la reunión del martes, aunque si tienen alguna duda es mejor esperar a la reunión del martes, porque ahí yo explico todo. Entonces, tuve un estudiante de la sección de las 4 que ya realizó todas las actividades, nada más le falta el juego, porque como estaban abiertas y él se dio cuenta y él tenía tiempo, estudió, le fue muy bien en la semana 2. En la 3 tiene que volver a hacer la actividad porque falló en las preguntas que valen más puntos. Y nada, o sea que están tan fáciles, tan sencillas y es tan igual hacer las cosas cada semana que ya él, sin escuchar mi explicación, ya él se enfrentó a eso. O sea que cuando ustedes le cogen el piso, esto va a ser un jueguito. Y como les expliqué el jueves, este jueguito debe ser igual para todas las materias, incluso para los que se incorporaron hoy a las clases. En todas las materias siempre se le pone un recurso y a veces varios, porque por ejemplo, si voy a la primera semana, tenemos el recurso de la comunicación, que es el PDF que siempre va a estar, que va a estar relacionado con el nombre de la unidad. Tenemos un glosario siempre, a veces tenemos 2, en una semana tenemos 2 glosarios. Y luego tenemos las reuniones ahí, que ustedes la pueden abrir directamente desde ahí, o cuando yo la mando al grupo, la pueden abrir desde el grupo. Porque ahora es más fácil verlas, debido a que no hay que tener una aplicación. Antes había que tener una aplicación extra para poder ver las reuniones. Ahora, como YouTube está en todos los teléfonos y yo tengo este canal de YouTube para clases, entonces la pueden abrir más fácilmente. O sea, todos esos son recursos que estuvieron en la primera semana para poder entender las actividades. Y luego en la segunda semana, que comenzamos terminamos la unidad, está otra vez el recurso de la comunicación, está el glosario, hay una actividad que vale 2 puntos y hay un foro. Yo voy a abrir cada cosa, pero primero voy a ir para darle el toque final a la comunicación. En la semana pasada, ustedes estuvieron viendo principalmente los elementos de la comunicación. Eso es lo que más se basó. Había quizás una o dos preguntas de otras partes de este texto, pero principalmente en los elementos. Tanto en los elementos para preguntar en situaciones de aprendizaje, en situaciones concretas de comunicación, como también en preguntas donde se definía uno de los elementos. Entonces vimos estos elementos. Aquí hay 7 elementos, pero hay 6 principales, que es el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Aquí le pusieron 7, pero hay 6 principales. ¿Por qué les menciono esto? Porque este tema está relacionado con la próxima unidad. Con esos 6 elementos, la otra unidad está relacionada. Luego también, ahora, en esta semana, en la segunda semana, vamos a ver la comunicación lingüística y la no lingüística, que también se llama verbal y no verbal. ¿Por qué se llama lingüística o verbal? Porque utiliza el idioma, utiliza la lengua o idioma. ¿Cómo lo utiliza? Lo utiliza en forma oral, como ahora que yo estoy hablando, y en forma escrita. Como cuando, por ejemplo, esto que yo estoy marcando aquí, este texto completo, este documento completo, está en comunicación escrita, porque es un escrito. Luego tenemos la comunicación no verbal, que está relacionada con
los sentidos, con los 5 sentidos. Y de hecho, en el juego le preguntaron que cómo se llamaba la comunicación que se percibía a través de la vista. Se llama visual. Pero la visual se presenta con ilustraciones, como dice aquí, la televisión, las imágenes que vemos en la televisión es visual, el cine, las señales de tránsito, los letreros, los colores. Cuando vemos un color, o sea, oigan como yo dije, cuando vemos un color lo percibimos a través de la vista. El lenguaje de señas, los gestos, ¿verdad? Los gestos que nosotros hacemos cuando hablamos con una persona, que hacemos muchos gestos, hasta decimos sí con la cabeza y decimos no con la cabeza, o levantamos los hombros para decir que no me importa. Esos son gestos. ¿Y cómo uno sabe que la persona se está comunicando? Porque uno lo ve. O sea, todo eso, los colores, las imágenes, los gráficos, la televisión, o sea, lo que uno ve en la televisión, los gestos, todo eso es visual. La auditiva se percibe a través del oído, la música, los ruidos también. Cuando hablamos por teléfono, escuchamos a la persona auditivamente. La táctil, cuando percibimos a través del tacto. Toda nuestra piel, que se dice que es el órgano más grande del cuerpo, la piel, percibe el tacto. Si alguien nos toca, entonces estamos con una comunicación táctil. Por ejemplo, hay otra que es de los no videntes, de los ciegos. Ellos leen a través del tacto. Ese código se llama código braille. Ellos tocan el texto, como no tienen el sentido de la vista, tocan el texto y a través del tacto ellos leen. Ese código es un código táctil, es de la lengua, de la comunicación no lingüística. También en el dinero, en las denominaciones de dinero que nosotros tenemos, también hay un relieve que tiene en las esquinas que los no videntes saben de cuánto es el billete. Y así sucesivamente. O sea, las texturas, las telas que tienen textura, que cuando usted la toca son rugosas, eso es a través del tacto que nosotros podemos sentir ese mensaje que tiene. La olfativa y la gustativa son las menos usadas. La olfativa no se usan en mensajes ni por teléfono ni en presencial, no. Pero ¿a quién no se le han activado en el cerebro las sensaciones cuando huele un café, si le gusta el café, o huele una comida que le gusta? Entonces, ese mensaje llega a través del sentido del olfato. Esas son las olfativas. Y que, por ejemplo, cuando sentimos un olor fétido, un olor que no nos gusta, desagradable, nos vamos de ahí porque esa cloaca o de donde salga nos está transmitiendo un mensaje que no es agradable. La gustativa no es muy usual tampoco dentro de todos los ámbitos, pero en el arte culinario es muy usado porque los catadores de alimentos y de bebidas, a través del gusto, es que perciben si el plato o la bebida está fría, está sabrosa, agria, salada, dulce. Y esos son mensajes que los sentimos, el cerebro los percibe y los interpreta. Luego tenemos la diferencia entre lengua, lenguaje y habla. O sea, están las definiciones y luego podemos ver en qué se diferencian. Comenzando con la lengua, que es un sistema de signos convencionales y arbitrarios. Arbitrarios es porque obligatoriamente hay que cumplir con esos símbolos para poder usar la lengua, el idioma. Por eso es arbitrario, no es si usted quiere.
es que usted tiene que cumplir con eso. Los idiomas, hay muchísimos idiomas, de eso se trata. Son conjuntos de signos convencionales que pertenecen a una comunidad de hablantes, ¿verdad? Pertenecen a un país en específico, a una cultura en específica. Luego tenemos el lenguaje, que es una facultad o capacidad de los humanos. Solo los humanos tenemos esa capacidad de almacenaje en el cerebro. Ese es como quien dice el chip del celular, es el chip de la computadora, es el disco duro donde guardamos información, los humanos. Y eso es lo que nos permite poder hablar con un aparato que está en la boca, que está en la faringe, la boca, la lengua. Eso es lo que nos permite hablar, esa capacidad de lenguaje. Los animales no tienen esa capacidad que es exclusiva de los humanos. Por eso no hablan. Por dos razones no hablan, porque ni tienen esa capacidad, ni tampoco tienen el aparato en el cuello que les permite hablar. Entonces, el lenguaje es humano. La gente dice lenguaje matemático, lenguaje computacional, lenguaje literario. Lo decimos, pero no es correcto. Solo hay un lenguaje y es el humano. Y por último está el habla. Por último de estas tres categorías está el habla, que es el uso concreto que cada persona hace de la lengua, del idioma. Y es individual. ¿Por qué es individual? Es como una huella digital, señores. Quizás esta información es la primera vez que ustedes la escuchan, pero el habla es de uso individual. Nadie, absolutamente nadie habla igual a otra persona. Nos parece que fulana habla igual que Perencejo, pero no es así realmente. Hay un aparato que yo lo he visto, no recuerdo cómo se llama, pero lo he visto que lo han usado en documentales del FBI y hasta en películas se puede ver, que comparan la voz de un testigo con otra persona o dicen es fulano y la voz hace un gráfico igual que el electrocardiograma, hace un gráfico. Cada voz hace un gráfico distinto. Es como una huella digital. ¿Por qué? El habla es individual. Ni los gemelos comparten la misma habla. Yo puedo hablar casi parecido a alguien, pero si me ponen el aparato y a esa persona también, cada gráfico es distinto y ahí se comprueba que no es la misma persona que está hablando. Es como el ADN, ¿verdad? Que solo los gemelos comparten el mismo ADN y comparten quizá la misma huella digital, yo no estoy segura de eso, pero no comparten la misma forma de hablar. Tienen matices distintos en su forma de hablar. Y por último, hay unas características de la lengua oral y la lengua escrita, dentro de las que se destacan. La lengua oral es informal, puede ser informal, dependiendo a quién usted se dirija. Usamos diferentes tonos al hablar, hacemos énfasis, hacemos pausas, marcamos, no decimos las cosas en orden, porque no estamos pendientes de primero yo voy a decir esto y segundo no, sino que uno es espontáneo, va diciendo las cosas en el momento en que le van llegando a la cabeza y también como respuesta de que uno está hablando con otro. Entonces, de eso se trata, la lengua oral. Lo que uno dice no puede borrarlo, oralmente no se puede borrar. Si por escrito yo mando un mensaje equivocado al grupo de WhatsApp, yo lo puedo borrar, pero lo oral no lo puedo borrar. O sea, ok, ustedes dirán, pero si usted pone un audio, usted lo puede borrar. Pero estoy hablando de la comunicación cara a cara. Cuando estoy hablando cara a cara, como ahora que yo estoy hablando, aunque no cara a cara, estoy hablando sincrónicamente con ustedes. Si yo digo un disparate ahora mismo, ya no lo puedo borrar porque eso quedó en su mente, ya yo dije algo, no lo pude borrar. Pero si yo ahora mismo escribo un mensaje, hasta que yo no lo envíe, no permanece y todavía lo puedo borrar.
Entonces, el mensaje escrito, la lengua escrita tiene un mensaje duradero. El libro dura muchísimo tiempo, muchísimos siglos dura. Una revista, un mensaje queda grabado en la mente de la persona, se capta por medio de la vista, ¿verdad? Aunque ya yo dije que no es visual, es lingüístico escrito. Es formal porque yo puedo utilizar palabras formales, bien escritas, bien empleadas, un vocabulario específico. Puedo limitar la cantidad de cosas que yo digo, que escribo. En cambio, a veces para explicar algo oralmente, hacemos muchos rodeos. Hoy yo veía un mensaje que es verdad, es característico de los dominicanos. Cuando un dominicano no te quiere decir que no de una vez, te dice, yo te aviso. O sea que podía decir una palabra con 2 letras, no, y sin embargo te dijo, yo te aviso. O sea, usó muchísimas, porque en oral decimos eso. Bien, entonces pasamos a lo siguiente. El glosario de la segunda semana es para ayudarse con la actividad 2. Tiene cosas de las que están ahí: auditiva, duradero, escrito, espontáneo, gustativo, lo mismo que yo acabo de decir. Tiene lo mismo. Léxico se refiere al conjunto de palabras que nosotros usamos, a nuestro vocabulario se refiere. Y luego vamos a la actividad 2, que es bastante fácil. Le voy a abrir algunas. Hay 10 preguntas, valen 0.20 cada una. 10 no, son 8, vale 0.25 cada una. 5 de ellas son de imágenes. Les voy a mostrar 2 por lo menos. Por ejemplo, esta imagen aquí, y les pregunta el tipo de comunicación. Y luego usted selecciona. Yo creo que se ve bastante fácil ahí. Si eso es gustativo, auditivo o táctil. Yo creo que eso está facilísimo. Y por ejemplo, si vemos esta, dice, identifica el tipo de comunicación que se da en esta imagen. Aquí vemos una persona en un podium que se está dirigiendo a un público. ¿Cómo es? ¿Es escrita, oral o no verbal? Ustedes son los que tienen que responder. Y, por ejemplo, las últimas 3 son preguntas del lenguaje, lengua y habla. Déjame abrirlo de nuevo porque me fui por otro lado. Lenguaje, lengua y habla. Por ejemplo, si abro la número 6, ahí podemos ver que dice, es un sistema de signos arbitrarios y convencionales que le sirve para comunicarse a una comunidad de hablantes. Y aquí dice, ¿qué es eso? ¿Contexto, canal o lengua? Yo creo que eso está bastante fácil. Y eso es lo de la semana. No, todavía me faltaría el foro. Ya ese foro estaba abierto desde la semana pasada. Ese foro cierra la comunicación. Cierra la comunicación. El tema de la comunicación. Y es bastante fácil. Para entrar al foro, voy a volver hacia atrás. Vamos a la segunda semana. Damos al icono, como siempre es así. Leemos las preguntas. Hay 2 preguntas sobre la comunicación. Las respuestas que ustedes den son respuestas personales. Si quieren investigarlas, si no lo quieren investigar, son respuestas personales. Son 2 preguntas y usted, para poder responder, le da ahí, añadir un nuevo tema de discusión. Cuando usted le da ahí,
le abre las preguntas, ahí usted pone el tema y ahí comienza a escribir sobre esas 2 preguntas. Ahí, repito, donde dice asunto, usted pone cuál es el asunto. Y aquí usted responde. Y luego le da a enviar al foro. Y sencillamente, si lo que usted escribió es coherente, si tiene sentido lo que usted escribió, no importa que usted no lo haya investigado. Si fue de su cabeza, pero tiene sentido y es coherente, ya usted tiene un punto por haber participado en ese foro, por haber escrito ahí. No tienen que escribir mucho, tiene que tener sentido la respuesta que ustedes den. Vuelvo a abrirla porque la pregunta número 2 dice justifica tu respuesta. Dice, ¿crees que existe comunicación entre las hormigas? Usted puede decir sí o no, pero tiene que justificar por qué usted dijo sí o por qué usted dijo no. Entonces, esa es la segunda semana. Y como les decía, la tercera semana está abierta también. Igual el procedimiento para todo. Leemos los recursos, que aquí tenemos 2. Y tenemos un ejercicio y una sopa de letras que se llena con el glosario. Y ahora, para que les sea más cómodo a ustedes, yo voy a descargar el documento de la tercera semana, el recurso, y se lo voy a resumir. Así, cuando ustedes quieran responder la actividad de la tercera semana, el ejercicio, solo tienen que ver esta reunión, volverla a repasar. Porque, aunque el documento tiene 19 páginas, yo se lo puedo resumir en menos de 5 minutos o en 5. Aquí hay 2 temas, funciones del lenguaje y los niveles de la lengua. Entonces, en las funciones del lenguaje que están relacionadas con los elementos de la comunicación, tenemos 6 funciones. Está la apelativa o conativa. ¿Cuál es esta? En esta función, lo que hacemos es darle una orden al receptor. Queremos que el receptor nos cumpla con una orden. A veces esa orden viene en forma brusca, en forma imperativa, a veces viene en forma de pregunta, pero a veces viene en forma de consejo y de allante, también, como decimos los dominicanos, allantando a la gente. Por ejemplo, si queremos que alguien nos dé una cosa, eso es típico entre los hermanos, pueden estar enojados, pero viene uno y de lambón, como decimos los dominicanos, le dice a su hermano, ay manito, dame un chin de agua, y viene el manito y le da agua, porque lo allantó, le dijo manito, dame un chin de agua. Sin embargo, fue una orden que le dio. Cuando a uno lo allantan, uno no se da cuenta de que le están dando una orden. Lo mismo cuando a uno le piden, por favor, cierra la ventana, por favor. Te mandaron a cerrar la ventana y tú fuiste y la cerraste. O, por ejemplo, en forma de pregunta, ¿puedes cerrar la ventana? Y viene la persona y la cierra. ¿Verdad? Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes algo y ustedes me responden, abren el micrófono y me responden, entonces ustedes han respondido a la función apelativa que yo usé o ustedes la usan en algún momento cuando ustedes dan una orden. Y por ejemplo, los profesores y los padres somos los que más usamos esa función. ¿Por qué? Porque le damos órdenes a nuestros hijos y también le damos órdenes a los estudiantes, hagan la tarea. O, por ejemplo, le damos consejos, como cuando yo les dije que estudien primero los recursos, el material. Eso es un consejo que ustedes siguen para que le vaya mejor. La segunda función es la referencial, que también se llama informativa. En este caso, el emisor lo que estará haciendo es
dando una información. Por ejemplo, cuando uno le da una dirección a una persona o uno dice, miren, en la próxima semana vamos a tener una reunión, eso es una información. Los libros de texto están llenos de información. Por ejemplo, este material que estamos viendo está lleno de informaciones. Igual, si abrimos la página del ITSC, va a tener muchísimos mensajes ahí que son informaciones. Y asimismo los periódicos están llenos de informaciones. Y tenemos la tercera función que se llama emotiva. En este caso, el emisor quiere que el receptor centre la atención en él mismo, en el emisor. Por eso, el emisor lo que no habla de una tercera persona ni de una información, lo que habla es de sí mismo, cómo se siente, cuáles son sus deseos, sus emociones, sus estados de ánimo, sus anhelos, su salud, cómo está. Por eso decimos, ay, estoy muy feliz hoy, qué bien me siento, te quiero mucho. El emisor quiere llamar la atención sobre él mismo. Esa se llama emotiva, expresiva o sintomática. Tenemos la cuarta, que es la poética. Esto es característico de los escritores. La podemos ver en forma de poesía, canciones, cuentos, trabalenguas, de leyendas, de obras en sentido general, obras literarias. ¿Cuál es la característica? Que usa un lenguaje figurado, no habla tan claro, no se entiende de una vez. Entonces, eso se llama poético o estético literario. También tenemos la fática o de contacto. No está en verde, esta no la pusieron en verde. Se llama fática o de contacto y el propósito es saber si el canal que estamos usando funciona. Por eso interrumpimos, saludamos, nos despedimos, continuamos la conversación. Se llama fática o de contacto por eso, porque cuando uno saluda está manteniendo un contacto con una persona. Cuando uno se despide está manteniendo un contacto con una persona. Cuando alguien dice, ¿me puede explicar otra vez? Es que no entendí lo que usted dijo. Está queriendo contactar la persona que estaba hablando y esa persona le dé un repaso, un feedback. Y por último está la metalingüística. Por ejemplo, ahora yo estoy usando la metalingüística porque les estoy explicando clase de lengua española. La metalingüística se usa para enseñar la propia lengua, el propio idioma. La usan los profesores de cada lengua en cada país. Yo ahora mismo estoy usando esta porque yo les estoy explicando la clase. Y vamos a ver la función metalingüística cuando estamos ante un significado de una palabra, gramática, una regla gramatical, una regla ortográfica, el uso del vocabulario, ¿verdad? Aquí hay varios ejemplos. También la usan los padres cuando están enseñando a hablar a sus hijos. O, por ejemplo, aunque no estén aprendiendo a hablar, porque cuando le corregimos cómo un hijo dice una palabra, estamos ante la función metalingüística. Y a veces ustedes en presencial y hasta por el grupo, alguno pudiera decirle a otro, mira, no se escribe así. Y entonces lo está corrigiendo y está usando la función metalingüística. Profesores, padres, usted como tío le enseña una palabra a su sobrino, usted está usando la función metalingüística. Lo importante aquí es saber que la metalingüística se usa para enseñar la propia lengua, el propio idioma. Y es el resumen, miren, como les dije, miren, 19 páginas, se la resumí en ese poquito tiempo. Vamos de nuevo para ver la actividad, para que ustedes vean que es bastante fácil.
Aquí tenemos el glosario primero, ¿verdad? Que solo tiene 7 palabras. ¿Por qué tiene 7? Porque el juego de la semana 3, si se dan cuenta, no hubo juego en la segunda semana, porque ya tenían un foro y no pusimos juego por eso. El juego de la segunda semana es una sopa de letras. Y las sopas de letras no pueden ser tan largas, no pueden tener tantas preguntas. Entonces voy a abrir el ejercicio de las funciones del lenguaje y niveles de la lengua para que ustedes vean que es bastante fácil. Tiene 10 preguntas de las funciones y 4 de los niveles de la lengua. Ah, bueno, no les resumí el de los niveles. Déjenme, ¿verdad? Déjenme ir de nuevo allá. En los niveles de la lengua, a pesar de que hay mucha información, solo tenemos que saber 3 cosas. Los niveles de la lengua se refiere a el nivel de dominio que tienen los hablantes de su idioma. ¿Cuánto lo conocen? Si saben mucho de él o no saben mucho de él. En este caso tenemos 3 niveles. Está el nivel súper estándar, o sea, súper significa que está muy elevado. Los escritores usan este nivel y los intelectuales también. La lengua culta pertenece a este nivel súper estándar. El nivel estándar, que es el nivel coloquial y familiar. Coloquial, que quede claro ahora, no es que usted habla mal. Usted habla correcto, pero no utiliza términos extraños. Lo que usted dice, todo el mundo lo entiende. Eso es coloquial, ¿verdad? Y es posible que en algún momento usted apocope las palabras. O sea, usted diga, para eso. Pero es coloquial, se habla correcto y es familiar. Y por último está el nivel subestándar. Sub significa por debajo, que tiene 2 tipos aquí. O sea, tiene 2 tipos, aunque hay un tipo más que yo le voy a mencionar que no está ahí, pero pertenece a uno de ellos. Es el popular, que es una mezcla entre el vulgar y el estándar. O sea, emplea una combinación de los dos. Palabras correctas con una palabra vulgar, una palabra del pueblo. Por eso se llama popular. Por ejemplo, aquí dice, eres un ñame. La persona habló correctamente cuando pronunció eres. No dijo eres un ñame. No, sino que lo dijo muy bien. O sea, usó estándar ahí. Pero cuando usó ñame, ya lo dañó ahí. Usó un término vulgar. Vulgar no significa que es una mala palabra. Vulgar quiere decir del vulgo, del populacho, de la gente que no tiene mucha instrucción, mucha educación. Por ejemplo, fíjense esta expresión aquí, popular, que dice, ¿qué tiguerazo? Tiguerazo es del vulgo, ¿verdad? Eso si lo decimos a una persona de otro país, no lo entiende si no ha compartido con algún dominicano. Y luego tenemos la vulgar. De ahí están todas las jergas que se usan en la calle hoy día. Y están también el lenguaje campesino. Y es característico de la gente que no sabe hablar correctamente. Por ejemplo, ahí dice dipué. Eso es típico de una región del sur. La gente dice dipué. Aentro. Entra, vete para adentro, dice la gente. Ajá, por decir sí. Ajá, por decir sí. Manunca. Y por ejemplo, en el Cibao que dicen jamás y nunca. Ahí está. En la lengua vulgar está también la lengua campesina, ¿verdad? Y campesino no es solamente lo del Cibao, también el sur y los del este. Por ejemplo, en el este dicen poporuce, por decir azúcar. Y también en el sur, que mencionan mucho la R,
es característico, eso es campesino. Dipuelo dicen en el sur, ¿verdad? En el sur adentro. Y gente que dice, ¿a dónde? ¿O dónde tú estabas? Eso es el vulgar. Le recalco que vulgar no significa que es una mala palabra, sino que es de persona de poca instrucción o de educación de instrucción, porque hay gente que tiene más acción de comportamiento que una persona que estudia. ¿Verdad? Eso estamos claros en eso. Aquí dice que conteste si es emotiva, referencial, aplática, metalingüística o poética. Hay un selecciona. El profesor de español analiza con el grupo un cuento y le dice que subrayen los adjetivos y sustantivos. Ya esa la dijimos ahorita. Es una de esas tres, ¿verdad? Del profesor en idioma. Por ejemplo, déjame ver, porque iba a haber una del mismo tipo. La abrí por donde no es. Y ya la página está lentísima. La abrí por donde no era. Porque yo no la voy a realizar, ustedes sí la realizan. Entonces, por ejemplo, este chin, que es un poquito de una canción que dice, amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento. No sé si ustedes han escuchado esa canción. Es una canción. ¿Cuál es de las tres? Referencial, poética o fática. Y las últimas cuatro, que son las que valen más, son de los niveles de la lengua y están bastante fáciles. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el nivel de lengua en la expresión? El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón arribó a la isla Guananí. ¿Cuál es? ¿Es vulgar o popular? Y se la voy a enseñar las cuatro ahí para que ustedes vean lo fáciles que están. Déjamelo. Aquí se combina el nivel de lengua culto o vulgar. Hay un país en el mundo donde un campesino vive. Eso es escrito por Pedro Mir. ¿Cuál es? Vulgar, popular o culto. Y por último, a mí nadie me conoce. Contimá que yo había estado en la cárcel una vez que me logré un sinvergüenza. ¿Cuál es ese? Popular, culto, campesino. Fíjense, yo quiero que tengan muchísimo cuidado con esas cuatro, porque son las que valen más. Cada una vale 0.5. Si usted se equivoca en dos, ya usted pierde un punto. Así que ya ustedes saben. Y por último, el juego, que está en la tercera semana, es bastante corto y es fácil de responder. Usted no tiene que escribir nada. Por ejemplo, si yo intento jugar ahora, yo les había dicho a ustedes lo de el glosario, copiarlo en una libretita. Ahí está la definición. Le pone la definición y cuando usted lee la definición, usted le da a la respuesta. Cuando usted escribe la respuesta ahí, bien escrita, le da a OK y marca aquí en la sopa de letras. Palabras nada más. Y así sucesivamente. Están la definición, luego la respuesta. Le da la respuesta para escribir la pregunta. Y luego le da OK para mandar. Y eso es todo. Regreso con ustedes para cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden hacer. Voy a dejar de compartir la pantalla ahora.
Si tienen preguntas, chicos. ¿Estuvo claro? ¿Fue muy difícil? Profesor, explique de nuevo, yo no entendí. Lo que ustedes digan. O no entendieron o entendieron todos, porque nadie ha levantado la mano. Hay una manito ahí para que levanten la mano. ¿Estuvo claro? Pueden abrir el micrófono. Estuvo claro, profe. Ah, gracias, Edward. Sí, se entendió todo perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Cualquier cosa, de todas maneras, yo envío, pongo esto, como les dije, en la plataforma. También lo envío al grupo y me pueden hacer preguntas de cualquier duda que tengan. Recuerden que en la tercera semana la actividad de las funciones y lengua vale mucho. O sea, y además tienen 2 oportunidades para hacerla. Aprovechen sus oportunidades, porque yo tuve que decirle a muchos, mira, te fue mal en la actividad, hazla de nuevo, porque tienen 2 oportunidades para hacerla. Hubo gente que la hizo bien de una vez y no tuvo que usar sus 2 oportunidades, pero hubo otros que sí la usaron y algunos tuve que insistirle para que la usaran, porque yo no quisiera que ustedes se queden con un punto menos. Bien, entonces terminamos aquí. Nos vemos durante la semana y feliz jueves, porque ustedes no tienen clase el jueves conmigo. Es día de fiesta, ¿eh? Ya ustedes saben. Pase buen fin de semana. Bye. Ustedes también. Buenas Ustedes noches, saben que lo voy a estar molestando, ¿verdad? Mira, realiza la actividad. Claro que sí. Bueno, pues bye.